Este proyecto propone reemplazar el calentamiento del aire comprimido en la cámara de combustión de un motor por inyectores de plasma que operan a 10.000 grados o más. Diagrama de disposición y funcionamiento. Los inyectores de plasma entrarán en juego en la región de calentamiento marcada como puntos 2 a 3 en el diagrama. Cámara de plasma, inyector de plasma, plasma, aire compresor, aire del microcompresor, aire caliente, cámara de combustión, aire compresor, inyector de combustión, llama combustión y gases contaminantes. Este proyecto elimina por completo los residuos de combustión de los combustibles fósiles CO2, óxido de nitrógeno o partículas en suspensión, sin necesidad de campos electromagnéticos, radiofrecuencias o microondas como otros modelos, y sin requerir hidrógeno verde. Es una solución completamente eléctrica que transformará la aviación en aviación verde. Adaptable a aviones privados, comerciales y posiblemente militares. Este sistema puede ser instalado como equipo original o modificar cualquier motor con turbina. Entrada al microcompresor del aire que viene del compresor y de la válvula reguladora de flujo. Flujo de aire. El proceso comienza con la entrada de aire a través del fan en el compresor, que lo comprime hasta cierto punto. Luego, este aire comprimido pasa desde la última etapa del compresor a través de una válvula reguladora de flujo y llega al microcompresor. Desde allí se dirige a los inyectores de plasma. Además, el aire proveniente del compresor inicial también se canaliza hacia la entrada de la cámara de plasma. En la cámara de plasma, este aire es calentado por los inyectores de plasma hasta alcanzar muy altas temperaturas. La temperatura de plasma al salir de la boquilla es de 10.000 grados, lo que hace que el flujo de aire que entra a la cámara de plasma se caliente para entrar a la temperatura correcta en la turbina. Luego el aire caliente entra en la turbina, se expande y finalmente sale. Es importante señalar que este ciclo no afecta al empuje del sistema. Inyector de plasma. El inyector de plasma se compone de dos electrodos con una gran diferencia de potencial, transformada de corriente alterna a corriente continua mediante un transformador inversor. Esta disparidad genera un arco eléctrico dentro del inyector que proviene del aire a 60 psi al entrar en el dispositivo y luego se expulsa en forma de plasma a una temperatura aproximada de 10.000 grados. Buscamos inversores para este proyecto. Para más información, contáctanos al +34 610 46 42 45 o mediante nuestra web en www.lafabricadeinventos.com.